Hoy día seguimos con nuestra serie de Romanos, que es una carta maravillosa, y el tema de hoy es un tema también muy especial, pero antes de entrar en el tema, quisiera presentarte una fotografía, una imagen. Esta imagen, cuando la ves, ¿en qué piensas? La capacidad de la autoridad edil promedio, ¿no? No sé, en un día cualquiera en Lima, ¿no? Que tienes ese tipo de cosas. Porque eventualmente funciona, ¿no? O sea, los carros están pasando. No funciona como debería funcionar, sin duda, ¿verdad? No funciona. Pero funciona. Ahí con un carril cerrado, han levantado eso, no se ve a nadie trabajando, ¿no? Se está ahí como... Suena familiar, ¿no? Eso es lo que pasa. No sé si esta imagen sea de Lima en verdad, pero en realidad el tema es que muchas veces, y no pretendo juzgarte, pero muchas veces nuestras vidas están más o menos así. Yo varias veces he sentido que mi vida ha estado así. Con temas para arreglar, pero funcionando. Y tú dices, sí, tengo temas para arreglar. ¿Quién no tiene temas para arreglar? Y se parece a cuando uno está en casa y siempre hay una puerta, ¿no?, de algún closet que está mal. Y uno dice, sí, tengo que arreglar esta puerta, tengo que arreglar esta otra cosa. Hay algo siempre que arreglar en tu casa de todas maneras. Y si no sabes, pregúntale, bueno, a tu mamá o a tu esposa, te va a dar la lista completa de cosas por arreglar que no se han arreglado en buen tiempo. Pero nos acostumbramos, decimos, mira, sí, funciona. Ya dejamos que pase y va a funcionar y voy a seguir con lo mismo porque esto de alguna manera, quién sabe cómo, gracias a Dios, funciona. Y la vida no está diseñada para que simplemente funcione, sino hay algo mucho más. Y a veces podemos tener esa percepción, no sé si la has tenido tú, de estar siempre a mitad de camino de donde deberíamos estar. Entonces yo veo la Biblia, digo, sí, pues mira, Dios nos ha llamado a estas cosas, pero veo mi vida y digo, yo me siento a mitad de camino. Y siempre hay esa brecha, ¿no? Entre donde estoy y donde debería estar. Y me acostumbré a esa brecha. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado? Y hemos estado hablando sobre la gracia, sobre la obra maravillosa de Jesucristo. Hemos estado hablando en Romanos 5 de que una cosa es estar en Adán. Y cuando hablo de estar en Adán, quiere decir la condición natural de todo ser humano. Así que cuando yo diga estar en Adán, y me refiero a eso como algo complicado y difícil, es porque todos nosotros en un punto hemos estado en Adán. Pero hay un cambio significativo, que es cuando pasamos de estar en Adán a estar en Cristo. Hay un cambio significativo. ¿Y cuál es el gran mérito? El gran mérito, si lo hubiera de los cristianos, simplemente aceptar la oferta de la gracia de Dios. Nosotros los cristianos no nos presentamos como personas que pudiéramos tener algo espectacular en nosotros mismos. Hemos conocido al Hijo de Dios. Él ha cambiado nuestra vida. Y eso es lo que ha generado todo esto de la gracia. Pero lo curioso es que pese a estar en Cristo y haber recibido la gracia, puedo sentirme igual a mitad de camino. Y quiera Dios que hoy día podamos entrar en su palabra y poder avanzar, no quedarnos a la mitad. ¿Oramos? Sí, ¿me acompañan a orar, por favor? Sí. Señor, te damos a ti las gracias. Gracias porque tenemos acceso a tu presencia. Y la verdad es que sabiendo nuestro pasado, no deberíamos tener acceso a tu presencia. Pero es en los méritos de Cristo que nos acercamos a ti y te pedimos que por favor nos hables. Tú sabes nuestra necesidad, la más profunda, Señor, tú la sabes. Y te pedimos que tú hables y nos desafíes, Señor. Tu palabra está abierta, por favor, muéstranos lo que tienes para nosotros hoy. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y entonces, Romanos 6 empieza con una pregunta. Es una pregunta con un interlocutor ficticio, ¿no? Porque en realidad Pablo no está escribiendo, no es que esté conversando con alguien. Que después de haber visto y la gracia, el perdón de los pecados, la justificación de Dios, ver todo eso y dice, oye, entonces, versículo 1, Romanos 6 dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde?
Porque en Romanos 5 se habló que donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó, ¿verdad? Entonces, entonces, solución, hacemos esto. Mire el versículo 15, dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta siempre es de ninguna manera. Lo que está diciendo es, oye, ya que sobre la gracia Cristo pagó todos los pecados, entonces, ¿por qué simplemente no peco tranquilo? Y quizás lo que está pasando en su mente es que él está quizás recordando cuando era fariseo y dice, pero ¿cómo puede ser posible esta idea y la gracia? Pero entonces, ¿cómo encaja esto? La tensión entre la gracia y el pecado. ¿Qué hago? ¿No? ¿Por qué no posiblemente vivo una vida cómoda, tibia, tomo las cosas con calma, no me estreso tanto y digo, mira, estoy bajo la gracia, peco, me pido perdón, sigo tranquilo con mi vida, ¿no? Chill, como dirían los jóvenes, ¿no? Bacán, excelente. Traducción para nosotros. Entonces, y lo que dice Pablo es de ninguna manera. Y vamos a explorar por qué de ninguna manera tiene tanta fuerza, porque lo pone de ninguna manera, no hay forma, no es así. Y más bien, el versículo 4 al final dice, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros vivamos una nueva vida, una vida nueva. Entonces, la oferta que siempre hacemos a algunas personas que vienen al Señor, oye, te va a dar una vida nueva, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios 5:17, ¿cierto? Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas, ¿cierto? Ahora, esa vida nueva, ¿qué es? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Es una mejor versión de mí mismo? Vamos a poner yo, versión 2.0. ¿Es cumplir mis sueños y mis anhelos? Por fin ya no tengo esto, así que voy a poder cumplir mis sueños y mis anhelos. ¿Me voy a realizar completamente como persona? ¿Qué es? ¿Qué es la vida nueva? Y de alguna manera lo que se presenta a continuación es cómo vivir en la gracia. Por eso el tema de hoy día es cómo poder vivir en la gracia. Es una vez que tú aceptas la gracia de Dios y recibes a Jesús como Señor y Salvador personal, para experimentar esa gracia que te libra del pecado, que te limpia por completo. Y dices, entonces yo puedo tener eternidad asegurada no por mis méritos, sino ¿por qué? Porque Cristo pagó en una cruz. Esa es la realidad. Esa es la gracia, ¿cierto? Pero entras, ¿y qué se supone? ¿Y cómo se supone que yo viva estando dentro de la gracia, estando bajo la gracia, no bajo la ley? ¿Pecaré? No, eso no es. Por ahí no va, te está diciendo, ¿cierto? Y lo que hay que entender es que como dijo el Señor Jesucristo, los vinos nuevos se echan en odres nuevos. Lo que está diciendo es, si tú pones vino nuevo en odres viejos, se va a romper el envase. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué tiene que ver el vino con esto? Lo que tiene que ver es que el reino de los cielos, la vida en Cristo, no puede asumirse con una mentalidad del pasado. O sea, yo no puedo seguir viviendo como siempre, decir así las cosas como siempre, recibo a Cristo y sigo igualito. Eso no tiene sentido. Hay un cambio en la mentalidad que tenemos que tener en Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, hay tres cosas que quiero dejar contigo. La primera es que hay que vivir conscientes de la nueva realidad. Conscientes de la nueva realidad. Aceptando una nueva realidad. Dices que los cristianos viven una realidad alternativa. De alguna manera, sí. ¿No? Pero no quiere decir que nos imaginemos esa realidad, sino que hay una nueva realidad que es clave. Mira el versículo 5 y 6 conmigo. De Romanos 6 dice, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Muchas cosas aquí. Pero empieza con esta declaración, unidos a Cristo. Estamos hablando de estar en Cristo. Y eso marca toda la diferencia. Cuando tú lees aquí, en Cristo, quiere decir que el hecho de estar unidos a Cristo, que el hecho de estar en Jesucristo, hace que todos esos beneficios de Cristo nos lleguen a nosotros. Y la gracia abre la puerta para que eso pase. Y cuando tú piensas acerca de, no sé, tu día a día, tus tentaciones, las cosas en las que caes, aquello que odias, pero aún así lo haces, y lo haces, y lo haces. Y dices, pues estoy aquí, ya estoy hecho, voy a tener que seguir haciendo esto.
Y nuevamente, diríamos al versículo 15, al versículo 12, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la fuente, el principio donde yo me baso para poder lidiar con mis tentaciones y mis tendencias, no es mi pasado, no es mi experiencia, no es mi gran capacidad. Es el hecho de estar unido a Cristo. Es el hecho de que la victoria de Cristo pueda ser patente en mi vida. No se trata de una mejor versión mía. Se trata de que Cristo viva en mí. Y eso es lo que está explicado. Entonces unido a Cristo y unido a su resurrección. Y versículo 6, y sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él. O sea, lo que yo era en Adán ya no existe. Que en mi mente yo pueda seguir pensando eso es otra cosa. Pero lo que yo era en Adán ya no hay. Y dice, porque fue justificado justamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿A qué se refiere con este cuerpo de pecado? Se refiere a todo ese pecado que en una vez te dominaba, todo ese pecado que te domina, esas cosas que tú no te explicabas antes, estando en Adán, sin Cristo. Decías, oye, esta cosa no puedo hacer nada, porque o caigo aquí, o caigo acá, o caigo allá. Luego en Romanos 7 vamos a ver cómo es que enfrenta esto Pablo mismo, pero la idea es, oye, esto no puedo, ¿no? Y dice, ese cuerpo de pecado, ese pecado ya no tiene más control sobre tu vida. No solamente te libró de la condenación del pecado, porque te da la posibilidad de tener vida eterna en Cristo Jesús, sino además el control del pecado ya no existe sobre ti. Y vamos a ver, y mira, porque lo que desarrolla es súper importante. Dice, ya no sirvamos más al pecado. Y tú dices, oye, un ratito, pero ¿cómo que servir? Yo sirvo a un alguien. Yo no sirvo a un qué. Y muchas veces vemos el pecado como algo que simplemente hacemos, ¿no? El pecado es algo que yo practico. No, mira, yo estoy bien. Simplemente es algo que yo hago, pero no es para espantarse. Y Señor Jesús dijo, el que practica pecado es esclavo del pecado. De tal manera que esas cosas que tú haces, esa tendencia que tú tienes y le haces caso y sabes que está mal, pero igual lo haces, empieza a generar influencia sobre ti. Y, en palabras del Señor, empieza a esclavizarte. Hay una naturaleza esclavizante del pecado que hay que cuidar. Pero lo que dice en el versículo 11 es clave. Dice, así ustedes también considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos. ¿Alguna vez le he dicho a alguien, estás muerto para mí? Duro, ¿no? Durísimo. Ahora, lo que está diciendo es, esta libertad que tenemos del pecado es tan fuerte que si sabes que el pecado, estás muerto para mí. Ya no me interesas, no es mi tema. Y esa nueva realidad es esa justamente, estar muertos al pecado. Tú vives de alguna manera muerto, ¿no? Vives muerto al pecado. ¿Por qué? Porque tú puedes contra la tentación solo. ¿Somos una mejor versión de nosotros mismos? No. Es porque Cristo ya venció. Y esa victoria de Cristo la tomo y digo, Señor, manifiesta tu victoria en mi vida hoy. Ya no es mi tema. Ya no quiero estar ahí. Esto es más que una religión. Es una realidad en Cristo. Porque Él venció. Y es una maravilla. Pero mira, no se queda ahí el versículo 12. Dice, por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni lo obedezcan en sus malos deseos. No permitan que el pecado reine nuevamente. Y la realidad es, si estás en Cristo, yo estoy en Cristo, si yo peco, si tú pecas en Cristo, es porque tú quieres, es porque yo quiero. Esa es la verdad. Porque cuando enfrentamos la tentación podemos decir, mira, esta tentación sí es un tema al cual me he acostumbrado tanto. No puedo dejarlo de buenas a primeras. Mira, mi familia era así, mi papá, no todos eran así. Yo voy a seguir siendo así. No puedo dejar de hacer esto es así. Mira, yo soy joven, bueno, yo no, pero digamos, alguien podría decir, yo soy joven, ¿no? Tú ya estás mayor, pero yo tengo que disfrutar de esas cosas que tú has disfrutado, entonces, déjame. Es como decir, disculpen, pero es así, ¿ya? Es como que mi hijo me diga, está yendo para poner los dedos en el enchufe, yo le digo, anda, ya tienes
11 años, quieres ponerlos en el enchufe, ponlos. ¿Qué pasaría? Es absurdo, ¿no? Deberían quitarme a mi hijo porque no tengo la capacidad de discernir lo que le va a hacer bien y mal, ¿cierto? Entonces, lo que está pasando es que yo sigo peleando con el pecado como si estuviera en Adán, como si eso fuera parte de mi vida, pero de ninguna manera. Esa forma de verlo como justificado, diciendo esto es parte de, no es parte de. ¿Por qué? Porque estoy muerto al pecado. Más bien, en Cristo la idea es, mira, esta tentación, sí, pues, el pecado nuevamente quiere reinar, ¿no? Quiere tener señorío. Pero no, yo estoy muerto al pecado. Y pasa esta realidad triste de que a veces sucede, de tener, oye, quiero esto, pero no puedo. Quiero, pero no debo. Quiero, pero no debo. Y vivimos así esa tensión, ¿cierto? Del pecado, de la tentación. Quiero, pero no debo. Quiero, pero no debo. Quiero, pero no debo. Y seguimos pensando en esos términos. Y el problema con esos términos es que pertenecen al ámbito de Adán, al ámbito antiguo, al de la religión, si quieres. Mira lo que dice Efesios 4, 22 a 24. Que nos habla justamente de este mismo tema. Efesios 4 dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada a conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿De qué está hablando? Hay tres acciones. Primera es, despójate. La segunda es, renuévate. Y luego, revísete, ¿cierto? Entonces, la primera es simple, es decir, mira, ¿sabes qué? Lo que yo era en Adán, pues ya no lo soy. Ya no lo soy. En Cristo soy una nueva creación y tengo esta nueva realidad. Pero es curioso, mira lo que dice al final del versículo 22, dice, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Entonces, ser consciente de que ese quiero pero no debo, a veces el problema está en ese quiero, que muchas veces puede estar corrompido por deseos que nos engañan. Y hay que ser honestos. Todas las cosas que deseamos no son buenas para nosotros, ¿verdad? No podemos decir, bueno, si lo deseo, entonces automáticamente se valida. Eso es absurdo. Porque lo que tú quieres muchas veces es algo que no te va para bien, ¿no? Y a veces inclusive es bueno que Dios no nos dé lo que queremos porque eventualmente podemos pedir mal, ¿cierto? El punto es que no solamente me quedo ahí, sino que experimento una renovación en el espíritu de su mente. En Romanos 12:2 habla justamente de eso. Habla de que seamos transformados, ¿no? ¿Mediante qué cosa? La renovación de nuestro entendimiento. Entonces, yo voy a la Biblia, no porque sea un acto religioso donde diga, sí, pues tengo que hacer el check, ¿no? De mi devocional. Sí, hay que hacerlo porque hay que cumplir con lo que tengo, ¿no? Debo hacerlo. Pero sin entender que aquí yo necesito experimentar la renovación de Dios para mí cada día. Y si yo no me acerco a la palabra de Dios, no me acerco a Dios todos los días para eso, pues es lógico que tengas este quiero, pero no debo, quiero, pero no debo. Porque no estoy experimentando esa renovación. Y finalmente es revístanse. O sea, que tu nueva vida, que tu vida se acomode a esa nueva realidad. Y esa renovación va actuando y se va manifestando en tu vida. Y esa es la idea, que esa muerte al pecado se manifieste en una vida realmente nueva, donde los principios de la palabra de Dios sean eso que yo empiezo a vivir. Y eso va de la mano con lo que viene a continuación. El segundo punto es, porque esta vida en la gracia se vive activos. Activos. ¿A qué me refiero con activos? Activos por contrario de estar pasivo, ¿no? Mira lo que dice el versículo 13 y 14 de Romanos 6. Dice, tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia.
Y está hablando de esa nueva realidad, decir, ya no está bajo la ley, no tienes que cumplirla, no tienes que estar sujeto a eso. Porque el esquema de la ley básicamente es lo mismo que el límite de velocidad. Límite de velocidad. Cuando uno conoce el límite de velocidad de lo que sea, ¿cierto? Ya. Es para ir a la mitad de la velocidad. El límite es 100 kilómetros. Antes mejor voy a 50. ¿Cierto? Lo que todo el mundo hace, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Verdad que no? Es para ir a 100, ¿no? Y si puedes un poquito más para como parte de lo admisible, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley lo que está haciendo es si te da un marco y dices, ya, yo en mi egoísmo me quiero mover dentro de ese marco, pero finalmente es mi egoísmo lo que está ahí. Y es un poco el problema de lo que está en la ley. Y lo que está diciendo el Señor aquí es un cambio, es un giro, es decir, oye, vuelve tu fe activa. Y al momento que dice, oye, no presenten sus cuerpos como instrumentos de iniquidad, empieza a tener una nueva dimensión. No solamente que yo era esclavo del pecado, sino que era un instrumento. Era usado, mi cuerpo, mi ser, lo que yo era usado como un instrumento de iniquidad, en hacer más mal. Y lo dice, por el contrario, eso no es para ti. Más bien, tú preséntate a Dios, como vi otros, pero tú preséntate a Dios, es como que vais y dices, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Quiero ser un instrumento de justicia. ¿Y a qué se refiere eso? Es que simplemente yo no he sido librado del pecado para decir, mira qué bien, ahora me siento bien conmigo mismo porque ya no caigo en esas cosas horribles que caía, ahora estoy bien, qué bonito. Y sigo tranquilo. Y mi orgullo crece, porque claro, yo no soy uno de esos cristianos que, digamos, que pecan en estas cosas, yo estoy todo bien, ¿no? Con el orgullo adentro, que también es pecado. Entonces, el tema va mucho más allá, dice, ¿cómo es que tú te puedes mover de esa situación siendo libre para ser instrumento de justicia? Hay personas a las cuales nunca vamos a poder llegar todos. Es imposible que yo llegue a la gente que está en tu trabajo, en tu familia, ¿ves? Y tú tienes que llegar a ellos. Y la pregunta ya no es, Señor, líbrame del pecado solamente, sino ir y decir, Señor, ¿cómo puedo ser yo usado como instrumento de tu justicia aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser usado yo en aquello que tú quieres hacer en este mundo? Y ser partícipe de lo que tú vas a hacer. ¿Qué tal honor? Y dice, no solamente es eso, sino es que ahora puedes ser instrumento de la justicia. Tu modo no solamente es, estoy muerto al pecado, sino que por defecto mi actividad debería ser, Señor, ¿cómo quieres usarme aquí? Y ya no estoy viendo los mandamientos de Dios porque obviamente la palabra de Dios tiene mandamientos, tiene prohibiciones, tiene direcciones. Eso es obvio, uno lee acá cosas que buscan no restringir nuestra libertad para que yo haga lo que quiera dentro de eso. Eso no es. Lo que está buscando el Señor si me dice, no vayas por acá, no vayas por acá, no vayas por acá. ¿Por qué? Porque tienes que ir para acá. Porque yo te quiero usar como instrumento aquí. Entonces no puedes perder el tiempo pretendiendo ir por acá cuando ese no es tu lugar. La gracia permite que un Dios 3 veces santo a nosotros nos limpie, así como estamos, y nos puede usar como instrumento de su justicia. Por eso es el modo activo. Mira lo que dice Gálatas 5, que es muy, muy interesante. Dice, les digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el del deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieran hacer, pero ustedes son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Qué curioso, porque si yo tomo la última idea y digo, si yo estoy guiado por el Espíritu, entonces ya no me interesa la ley. Perfecto. Entonces en automático tú puedes decir, entonces puedo hacer lo que quiero, guiado por el Espíritu. Pero no puedes hacer eso, porque literalmente lo que dice el texto es para que ustedes no hagan lo que quieren hacer. Si lo que está diciendo es, oye, ¿por qué no empezar a hacer lo que Dios quiere hacer? Y ahora tú dices, oye, pero eso suena muy fuerte. Es que versículo 18 de Romanos 6 dice que una vez librados del pecado, vayamos a ser siervos de la justicia.
siervos de la justicia. Y de alguna manera la decisión que hay que tomar es, bueno, tengo dos opciones en mi vida. O me convierto en un esclavo del pecado o en un siervo de la justicia. Un siervo de Dios que busca y andar en la justicia. Esa es la realidad. ¿Y saben por qué es la realidad? Porque Dios nos diseñó así. Y lo que está mostrando el pasaje es eso. Y la gracia nos faculta para poder ir ahí, ir en esa dirección que Dios tiene para mi vida como instrumento de justicia. Y tú puedes preguntarle a Dios, Dios, ¿qué quieres hacer conmigo hoy? Hoy, el día lunes, hoy, el día martes, hoy, el día miércoles. Porque yo quiero presentarme delante de ti, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser un instrumento de tu justicia. ¿Cómo lo hago? La vida cristiana no se va simplemente, venir a una reunión. Está perfecto venir al culto, congregarnos. Eso es parte de lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero tiene que moverse en el lado activo. Y yo tengo que experimentar ese ser usado por Dios el día de mañana, el día de hoy, todos los días de mi vida. La gracia no simplemente está para perdonar el pecado, sino nos potencia a vivir toda esta vida maravillosa en Dios. Y podemos hacerlo, ¿por qué? Porque estamos en Cristo y es Él el que nos da la fuerza y el poder. Y lo que dice el versículo de Gálatas que hemos leído, que es vivir en el Espíritu, se trata que el Espíritu Santo vaya haciendo esa obra, nos dé el poder para vivir, porque dices, oye, pero Señor, yo creo que tú me llamas a hablarle a esa persona, pero yo no sé hablar, yo no sé qué decir, yo no sé. Pero es que el Espíritu Santo está ahí, confía en el Señor, anda y habla. Dale un testimonio, di lo que el Señor te mostró esa mañana en tu devocional, di. Y deja que el Espíritu Santo se glorifique y te use. No hay excusas. Vamos al tercer punto. ¿Cómo se vive en la gracia? Se vive enfocados. Enfocados. Se vive enfocados. Vamos a leer Romanos 6 del 19 al 23. Dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas a las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación, como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué tal versículo este, no? Maravilloso. Pero nos damos cuenta que si lo leemos a la luz de lo que hemos estado conversando, hay mucho más en ese versículo que lo que simplemente se lee. Es una suerte de resumen de los dos puntos inicial y final, ¿no? Y el tema, lo que hay que estar enfocados, a dónde apuntamos, es apuntar a la santidad. Y en realidad hemos estado hablando de la santidad desde el inicio, ¿de acuerdo? Solo que, lamentablemente, la santidad tiene uno de los peores marketings que podemos imaginar. La santidad a veces se puede ver como una suerte de vivir en la ley versión 3.0, ¿no? O sea, una nueva versión de vivir en la ley. Claro, por gracia he recibido la salvación, pero ahora la santificación y la santidad no, ahora es empezar a obedecer. Que sí, hay que obedecer, pero no es en mis fuerzas. Es decir, no, ahora sí, cumplir, hacer checks. Y no se trata de eso. Obvio, no se trata de pecar y desobedecer. Es algo mucho más profundo, ¿cierto? Entonces, no se trata nuevamente de empezar a tomar las cosas de mi fuerza y empezar a hacerlo. De lo que se trata es de que esa libertad que tenemos del pecado, siendo muertos al pecado, instrumentos a justicia, sea algo que experimentemos en nuestra vida. Sea algo que digamos, oye, esto de acá lo experimento. Y la santidad, en primer término, es pureza, ¿no? Si yo tengo este vaso con agua y la veo pura, digo, está bien para tomarla, cumple su propósito. Pero si estuviera turbia el agua, no hay forma, ¿no? No estaría tomando el agua, diría, esto tiene algo malo. La santidad es esa purificación que va obrando el Señor en nuestras vidas. Porque, ojo, mira, dice, para santificación, como fruto de la santificación. Y de alguna manera vamos experimentando eso. Y
Y más que estar relacionado con algo que yo hago, es mi propio carácter. La manera como yo empiezo a decidir las cosas. ¿Qué valoro más en mi vida? ¿Mis deseos, lo que puedo querer, la comodidad que puedo tener? ¿O valoro más lo que el Señor quiere hacer en mi vida? ¿Qué valoro? ¿Cómo es que el Espíritu Santo va haciendo esa obra y Dios mismo es quien va perfeccionando y va llevándonos en ese proceso de santificación? De manera que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y entonces ya no tengo ese conflicto entre aquello que quiero hacer y lo que debo hacer, porque ya no quiero eso, porque odio eso, porque no es parte de mí. Y mi corazón va cambiando para amar más la justicia de Dios y odiar el pecado. No odiar a la gente, al contrario, somos llamados a amarlos. Odiar eso que pasa en mí. Ese pecado, decir no. Y lo elijo porque es lo mejor. Ahora, lo triste es ver cuántos jóvenes anhelan la libertad, quieren la libertad, dame libertad, no tengo libertad, no me siento libre, pero no quieren la santidad. Y tanta gente que dice, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál será la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que seas santo. Que vivas como lo santo que eres. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Quieres eso? Porque es tan fuerte que cuando se define la iglesia, cuando se habla de los creyentes en la Biblia, habla de que somos los santos. Los santos. Tú, yo, somos esos santos. Pero no nos vemos como antes, como si estuviéramos en Adán. Pero eso ya fue, ya no está, ya no tiene sentido. Somos ahora los santos. El tema es, ¿yo quiero experimentar esa santidad en mi vida? ¿Quiero eso? Incluso en Primera de Pedro 4, cuando el Señor dice, ustedes sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Como que de alguna manera el hecho de ser hijos de Dios puedes tener tu nombre, pero tu apellido es santo. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Quiero eso? Porque hay un gran impedimento. Y quiero dejar contigo una frase de Tozer, un autor cristiano. Él dice en esta frase algo muy fuerte. Ahí está. La gracia que asombró a nuestros padres, que los hizo caer sobre sus rodillas en llanto y temblando en adoración, se ha convertido en algo barato para una generación de cristianos fieles a sus propias búsquedas y absortos en sus propios placeres. Yo leí esto y me puse a pensar en mi vida. Dice, Señor, ¿hasta qué punto yo estoy siendo fiel a mi propia búsqueda y absorto en mis propios placeres? Piénsalo por un segundo, por favor. Piénsalo. Porque venimos, hablamos, conversamos y recibimos la palabra del Señor. Pero si yo sigo siendo fiel a mi propia búsqueda y absorto en mis placeres, todo esto cae como en saco roto, ¿no te parece? Y por eso es que el nuevo enfoque es anhelar la santidad. Porque es imposible que vayamos a poder vivir la perfección de la santidad aquí y ahora. Eso no va a suceder mientras estemos aquí en la tierra. Va a ser en la eternidad. Pero sí anhelar esa realidad que parte de nuestra identidad. Somos santos para vivir como tales. Y experimentar todo esto. Y en lugar de ser fieles a nuestras búsquedas, deberían ser fieles a Cristo y absortos en la presencia de Dios. Eso es lo que el Señor nos ha llamado. Por eso es que el tema es si es que yo quiero, ¿no? Porque a veces la figura que usamos es nuestra brújula como cristianos parece que está un poco malograda, ¿no? Porque en lugar de ser dirigidos hacia ser instrumentos de la justicia, estamos dirigidos hacia nuestras búsquedas y placeres. Nuestra brújula como cristianos debería estar enfocada en el centro de la voluntad de Dios, en la santidad que Él tiene para nuestras vidas, en lo que Él quiere hacer, dónde quiere llevarnos, cómo quiere usar tu vida.
Porque tenemos obviamente un mundo que está patas arriba. Nosotros somos los santos llamados a vivir como tales. La pregunta es, ¿quieres? ¿Quieres? La gracia no está para que yo peque libremente. No está para eso. Por supuesto, hay perdón. Tú puedes pedirle al Señor, he pecado, pido perdón, el Señor me perdona. Sí, eso sí, pero no es para eso. La gracia esencialmente, la idea es abrirnos la puerta a caminar y a buscar y a caminar en santidad y a buscar al Señor. La gracia está para eso. Pero ¿te imaginas lo que es eso? Porque es un Dios 3 veces santo que por su santidad fulminaba a muchas personas en el Antiguo Testamento. Su santidad era algo peligroso. Pero ahora te imaginas lo que dice Hebreos 12, cuando dice que el Señor nos disciplina finalmente para que seamos partícipes de su santidad. ¿Nos puede entrar en la cabeza eso? Partícipes de su santidad. ¿Cómo es eso? Esa santidad fulminante de Dios. Ahora yo puedo ser parte de. ¿Te das cuenta del tremendo honor? Pero nuestra brújula no apunta ahí a veces. Va a otro lado. Y quiera Dios que entendamos que esa brecha entre donde yo estoy y donde debería estar, muchas veces tiene un solo nombre: santidad. Santidad. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quieres? ¿Decides anhelar la santidad en tu vida y empezar a dar pasos muerto al pecado como instrumento de justicia ahora? Vamos a orar. Sí, oramos. Y antes de orar, quisiera hacer una invitación. Tú sabes que no estás en Cristo y estás cansado de seguir en la misma rutina y caer en lo mismo y seguir atado a ciertas cosas que sabes que te hacen daño, que destruyen tu familia. Y tú quieres experimentar ese cambio de la gracia, quieres conocer la gracia de Dios y pasar a vivir esa nueva vida que Cristo ofrece. Y si tú quieres hacer eso, quisiera pedir a todos que estemos con los ojos cerrados, pues no hay nada que ver. Quisiera orar por ti. Si hay alguien que quiere recibir la gracia y empezar a andar en esa relación con Dios como nueva creación, me gustaría orar por ti. ¿Puedes levantar tu mano, por favor? Yo oro por ti. ¿Habrá alguien que desee hacerlo? Dios la bendiga. Ya la vi, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más? Dios la bendiga. Ya la vi. Dios te bendiga. Aquí abajo puede bajar su mano. Dios te bendiga. Te vi. Dios le bendiga. Ya la vi. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios les bendiga. Ya las vi. Dios les bendiga. Ya la vi, señora. ¿Habrá alguien más que desee hacerlo? Primero vamos a orar con aquellas personas que han levantado su mano y luego oramos todos. ¿De acuerdo? Dios te bendiga. Oramos con los que han levantado su mano. Señor Jesús, yo vengo a ti con mi vida como está y yo sé que te necesito. Yo reconozco que necesito la gracia, que en la cruz Cristo pagó por mis pecados. Y acá está mi vida, te la entrego, Dios. Quiero una nueva, contigo, donde tú me dirijas, donde pueda ser instrumento de tu justicia, donde pueda experimentar el valor de lo que es la santidad y vivir anhelando las cosas que tú quieres. Ayúdame, por favor, Señor. Oramos todos. Mi Dios, te damos gracias porque hay tantas cosas que nos distraen y nos acostumbramos a que nuestra vida se quede funcionando, pero con tantas cosas. Y te queremos pedir, Señor, y te queremos rendir en este momento aquellas áreas de nuestra vida donde necesitamos experimentar tu libertad, Señor. Dejamos en ti esa siguiente área de nuestra vida donde necesitamos experimentar esa libertad completa
De manera que tú sigas trayendo tu libertad a toda nuestra vida, Señor. Mi Dios, ayúdanos a valorar la santidad, a buscar que tu nombre sea exaltado, a que nuestra vida no se limite simplemente a sobrevivir, sino a experimentar esa vida abundante que Cristo vino a traer. Ayúdanos, Señor, a vivir anhelando la santidad, Señor, a no conformarnos con lo que tenemos, sino a seguir avanzando hasta que nuestra fe se convierta en realidad y estemos contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.